¿Por qué Boku no Hero es odiado? Vamos allá, ¿por qué Boku no Hero creéis que es odiado? A ver, yo creo que un factor aquí muy influyente es su cancerígena comunidad, por así decirlo, no ayuda. Y los personajes en general. Boku no Hero fue uno de los mangas más populares de los últimos años. Su gran alcance le permitió obtener una gran comunidad de fanáticos y, como es ley universal, también de haters. Si me ves la ¿Y serie por de qué? Daredevil, Porque pues es una no sé. historia con fallos. Esos fallos pueden hacer que algunas personas no quieran ver la obra porque saben lo que les espera, o hacer que otras la abandonen a medio camino, o que la vean y se decepcionen al final. Después están los que toman esos fallos para atacar a la historia por redes y esos son conocidos como haters. Vamos a hablar de esos fallos capaces de hacer que la obra pierda gusto o incluso reciba odio, los cuales yo considero. Yo creo... Es que algo que creo que se me hace muy odiable a veces, o al menos lo veo yo así, porque muchas veces intentan compararte a Deku con Superman, ¿no? Por ese rollo del sueño, de salvar, proteger a todos y toda esta mierda. Pero creo que cuando creas un personaje como Superman que digamos, representa bien esa esperanza, ese simbolismo de tal, creo que lo que sientes hacia él es empatía. Pero cuando creas un personaje como Deku, que en gran parte no simboliza bien esa esperanza, porque no es un tío confiable, porque es un inútil, o ha sido un inútil en gran parte de la obra, y aún así tiene esos aires de esa grandeza, creo que causa como una especie de sensación repelente, ¿sabes? Es un poco como los Justice Social Warriors de redes sociales, que dicen que van a hacer algo, pero lo único que hacen es quejarse en Twitter, obviamente salvando las diferencias, pero para que me entendáis. Que son tres. O sea, Primero, ¿cuánto dinero habrá los generado Boku no personajes, Hero? siendo este el motivo quizá Millones y más millones y importante. millones. Una Segundo, locura. la narrativa. Y por último, el final. Cabe decir que estos motivos pueden hacer molestar incluso a un fan de la obra, que a pesar de seguir viendo, sabe que hay algo haciéndose mal que desearía fuera diferente. Así que este es un video válido tanto para los que sean fans como para los que no, o también para los que tengan algo de conocimiento sobre lo que es esta obra. Dicho eso, vamos allá. O sea, obviamente Juan Diego ni de coña llegan a ese Si nivel. hablamos de personajes, hay dos individuales que entran aquí y después hablaremos de un grupo entero. Pero ahora debemos hablar del protagonista. Un protagonista poco Hola, escala Sonen. ¿También te ha tocado a ti? común en este tipo de mangas, porque es un protagonista muy sencillo. Es que el fandom dirá que es odiado por tu culpa, Buah, yo he cabreado mucho al fandom de Boku no Hero, Probablemente son de los que más he conseguido cabrear cuando queráis o no. Yo tampoco he hablado tanto de Boku no Hero. Quiero decir, a nivel de vídeos en el canal principal, le habré hecho, bueno, lo que era el canal principal, le habré hecho 3 o 4 y creo que incluso algunos ha sido hablando bien. Y sí, aquí en directo hemos comentado bastantes veces Boku no Hero, ¿no? Queramos o no. Pero bueno, gran parte del tema de Power Scaling que no suele importar tanto, y no sé, yo diría que incluso ha sido de uno, y lo digo sin fuera de coñas, que mejor ha tratado a la obra, Que incluso llegaba a defender cosas del final que de manera general no se llegaba a defender. Que es lo peor. Durante gran parte del manga, él lloró muchísimo. Un personaje catalogado como llorón. A su vez, un tipo de personaje que a Junto al varios fondo de les Jujutsu. parece Pero yo al fondo de irritante. Jujutsu no lo he Y cabreado Deku tanto. lo hacía tanto que en su momento se le identificaba como el protagonista. Ahí está la cosa. ¿Sabéis cuál es el problema con llorar, tío? Con un personaje que llore. Y queramos o no, muchas veces cuando el personaje es masculino incluso se empatiza menos. Eso yo creo que es algo casi una cosa de evolución biológica. Eh, es el tema de que cuando tú ves a alguien llorar por algo serio, puedes tener empatía. Porque tienes empatía. Tú cuando ves a alguien llorar por algo serio, vas a sentir empatía, ¿sabes? Hay una escena muy buena en El Príncipe de Bel-Air, ¿sabes? Cuando está Will Smith que llora porque su padre lo vuelve a abandonar y llora con el tío. El tío Phil se llamaba y se pone a llorar apoyándole a él. Tú cuando ves esa escena, y esa es una serie de hace un puñado de años, tú sientes empatía porque es un momento duro. Y porque a Will no lo veías llorar nunca, ¿vale? Ahí sientes empatía. Pero cuando ves a un personaje todo el rato llorando y algunas veces por estupideces, en el momento que llora por algo serio, no sientes empatía, sino que sientes en plan, joder, tío, otra vez. De verdad, deja de llorar. Mi vida también es una mierda y no lloro tanto, ¿sabes? Yo creo que es eso. Llorar es un sentimiento que tienes que saber manejarlo. Porque una lágrima en un buen momento causa mucha empatía. Pero en un mal momento lo destroza.
¿Veis? Sí, ese momento es mítico, Juan Diego. Ese momento es hermoso. Yo veo esa escena y seguramente derrame una lágrima, ¿sabes? que llora mucho. Sin embargo, Incluso a veces no hace falta llorar para hacer un momento triste, efectivamente, Haru. Eso es otro tema. tiene un motivo válido. Recordemos que él vive en una sociedad donde todos tienen poderes y ser héroe es una profesión, pero le tocó ser el miserable que no tiene. Es Bueno, yo sigo diciendo que, teniendo en cuenta cómo son la mayoría de poderes y queers en Boku no Hero, yo, si existiera en el universo de Boku no Hero, rezaría a Dios para que no me tocara un queer. Prefiero vivir sin queer y ser un pavo normal a que pegar un estornudo y los ojos se me salgan porque tengo ojos de caracol. Es que he llorado 6 veces en toda la hora. 6 veces son demasiadas. Eso dañó su sueño de ser un héroe también, y por si fuera poco, era víctima de bullying. Todo esto lleva a que sea alguien inseguro y con justa razón. Cualquiera en su situación se sentiría como la mayor basura del mundo, aunque recordemos que a pesar de eso, él seguía haciendo apuntes para un día ser un héroe de un modo u otro. Punto a favor para Ya, pero solo hacía apuntes. Y tampoco sirvieron para mucho. ¿Sabes? Si hubiera hecho apuntes con entrenamiento físico, por ejemplo, y entrenamiento marcial, creo que la gente hubiera pensado bastante menos mal de Deku en un inicio de lo que, pensaba. ¿Sabes? Aparte que en este momento también se le comparaba mucho con Asta, ¿no? Porque estas partes, digamos, estaban a la vez, ¿no? Esos inicios. Mientras que veías a Asta entrenar, a Deku solo lo veías apuntar. Que sí, está muy bien lo de apuntar, pero si después no. No tal. Es que es normal tener un queer, ¿qué dices? No, pero no creo que la medida de queer son una mierda. este personaje. Y por eso es tan bella la escena donde No, All Might, Rodrigo, no voy su al día con ídolo Spy y el Family. mejor héroe de todos, le dice que él también puede ser un héroe. Necesitaba que urgentemente reconocieran su valor y creyeran en ese sueño, pues en un ambiente donde casi todo le hacía sentir menos, el más grande de todos le dijo que podía ser alguien en la vida. Ese fue un gran comienzo, pero aquí viene el problema. Un protagonista sensible parece no tener cavidad en los gustos de algunos. Es más, hasta les provoca. Sí, también hay gente que es demasiado edgy, ¿eh? Eso es innegable. Hay gente que ve un prota mínimamente llorar o mínimamente tal. No, chico. Está bien que un prota tenga sentimientos humanos, ¿eh? Puede llorar, pero tiene que ser un buen momento. Poca rechazo. Independiente a eso, Deku constantemente era opacado por secundarios más interesantes. Por eso surgió la broma de que el verdadero protagonista era Eso un es otra tal cosa. Mirio Togata, mientras que Deku parecía ser un protagonista sin protagonismo. Y aunque tuvo momentos grandiosos, superó desafíos, se hizo Pero eso que nunca pudo entrenar, podría entrenar en su casa si quisiera, yo no sé. No me acuerdo de eso, pero me parecería una excusa de mierda, aún peor. más fuerte por alguna razón. Nunca terminó de convencer como protagonista a todo el mundo. Y creo que lo que más Sí, Haru, disgustó podría ser. es su actitud de querer salvar a todos, incluso un villano, como por ejemplo uno de los Es que la actitud de querer salvarlos a todos es una actitud. Esto personalmente creo que es un concepto complicado de manejar, ¿sabes? Y no sabría decirte exactamente cuál hace la diferencia. En plan, cuál es el detonador que hace la diferencia entre un personaje que queda bien cuando intenta salvarlos a todos y cuando queda mal. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Exactamente, ¿qué es lo que tal? Pero no sé, para mí, Deku no cumple eso, ¿sabes? Como que querer salvarlos a todos es como a veces un. Es complicado ver esa línea que traspasa el ser egoísta con el ser bueno, el ser un héroe de verdad. Es como que esa línea es muy fina. Y exactamente qué lo traspasa, no sabría qué decirte, pero eso es una línea que enseguida la puedes cagar. Yo creo. villanos máximos, de quien Deku decía querer darle una mano al niño que lloraba en su interior. Una forma de actuar idealizada que para muchos es demasiado ilusa y la vieron como algo incrédulo, que en lugar de ¿Qué tiene de empatizar malo salvar a la gente? No. Salvar a la gente no tiene nada de malo. Arriesgar a la gente buena por salvar al malo, eso tiene bastante de malo. Esto es como si un policía pusiera en peligro a tu familia por salvar al delincuente que los está intentando matar. ¿Verías eso bien? Probablemente no. Entonces, pero ya os digo, hay a veces que puedes intentar hacer un personaje así, pero es muy complicado de manejar. No sé, o tienes que hacer al personaje muy carismático, que Deku no tiene esa carisma, siendo sinceros. No lo sé, pero eso es un concepto, yo creo que personalmente lo veo muy complicado de manejar. Y creo que con Deku como que fue muy sencillo el hecho de querer salvarlos a todos. Quizá que la duda sea más fuerte, ¿sabes? Como que ese personaje que intenta salvarlos a todos a la hora de tener que salvar o no al villano esté mucho más cerca de no hacerlo y en el último segundo de verdad se arrepienta, pero que de verdad esté cerca de no hacerlo.
Creo que quizá en el caso de Deku fue hasta demasiado fácil la decisión de no, voy a salvar a Shigaraki sin importar qué. No hubo de verdad esa duda como te puedes encontrar en otras obras. Yo creo, ¿no? Por ejemplo. Con toda su idea, les parecía inverosímil su consideración ante un villano que mató a muchos inocentes, pareciendo que ni siquiera pensaba en ganar. Luego puede estar el hecho de los poderes regalados que tiene Deku y conveniencias de guión que vinieron con eso, pues las conveniencias son de lo más... Sí, al final hasta el hecho de no tener un queer fue lo que mejor le pudo venir, porque el hecho de no tener un queer provocó que pudiera utilizar el For One al máximo, que no se muriera joven y todas estas mierdas, ¿sabes? Buen foro, perdón. Odiado en este medio, y tal vez no es muy atractiva la idea de ver una serie con un protagonista con sus cualidades. Sí, el Joker, Batman salva al Joker cada rato, pero Batman tiene un trasfondo que lo hace mucho mejor, porque por ejemplo Batman te pone de trasfondo que si cruza esa línea sería algo incluso peor que el Joker, que se podría matar básicamente a todos. En plan, Batman tiene un trasfondo para no querer matarlo, que es el hecho de que sabe que no puede cruzar esa línea porque si no sería un asesino en serie, prácticamente. Con Deku no te plantean eso. Por ejemplo. Yo creo que eso es algo que lo hace diferencial, la verdad. Aparte de la relación tóxica que tienen entre ellos dos, que ese es otro tema. Y que son cómics y matar a un personaje tan popular como el Joker nunca es rentable, ¿sabes? Eso ya entra después otros factores externos. Aún así, ya para cerrar la parte de Deku, creo que criticar su sensibilidad no es factible. Tiene un contexto que lo respalda y personas con experiencias así tienen una dificultad mayor para avanzar. Con él se representa bien esa dificultad y lo mucho que cuesta cambiar. Así que pienso que tiene algunos aspectos que no se terminaron de entender, pero otros sí. Sí, que tú puedes hacer un personaje sensible, que eso no tiene nada de malo. Pero hay que saber hacerlo bien. Mira, un personaje que, por ejemplo, yo creo que es sensible. ¿Cómo se llama? Tío, la serie esta del niñito este que es hijo de rey. Bueno, que debería ser el rey y que es sordo. ¿Se llama Bochi o algo así, el pavo? Ese tío es un personaje también sensible, que empatiza con todo el mundo, incluso con los malos, incluso con los que los ha traicionado. Pero no sé si por ser un crío, por tener carisma, por tener tal, que consigues empatizar con ese. Con Deku, en cambio, no. También esto es experiencia personal. Habrá gente que empatice con Deku. Yo personalmente no puedo. También os digo que al final esto es experiencia personal. Empatizar o no con un personaje entran en vivencias personales por medio. Yo, por ejemplo, soy incapaz de empatizar con Deku. Da igual lo que hagas. Que me parece que son un punto bajo, pero con eso dicho, tenemos que explorar a otro personaje. Es Boji, ese Boji. Pero Boji, ¿veis? Yo creo que, por ejemplo, ese es su personaje. También la falta paternal, pero Josué, la falta paternal ni siquiera se plantea un poco un giro. De hecho, el padre existe. No sé, no creo que la falta paternal sea un tema delicado para Deku. Así como, por ejemplo, con Batman sí que puede ser, porque el trauma es no tener en gran parte a sus padres y haberlos visto morir. Yo creo, personalmente, para mí no se hizo bien. Todo el tema de Deku está bastante mal manejado. Pero bueno, eso ya digo, es mi opinión. muy amado Bakugo, brevemente, es Sí, insoportable. usa más ranking, pero Fue Boji el me refiero al bully nombre de del Deku. pavo. Le hizo mucho mal. Se supone que nadie ame a los bully. Ellos deben hacerse odiar. Y este lo hizo con sus acciones, su personalidad prepotente y gritos de Pero diría que lo que más importante yo creo que es la carisma. Porque al final lo que nos gusta a uno de un personaje, yo creo que ni siquiera es la escritura, ni siquiera es tal. Para mí es la carisma, tío. Lo más importante que un personaje es que sea carismático. Si el personaje tiene carisma, se lo perdonas todo. Pero cuando digo todo, es todo. Dio Brando no será el mejor villano de la historia, pero todo el mundo adora a Dio porque Dio tiene una carisma cojonuda. ¿Vale? Y así con un huevo de villanos. O incluso personajes principales. Pero Deku, en cambio, no tiene nada. No tiene carisma, no tiene porte, no tiene nada que te haga decir, joder, es que me cae bien el personaje. Más bien es cuando estoy viendo un secundario, me interesa más. ¿Sabes? Estoy viendo a Mirio, me interesa más. Me cae bien. No sé, Kirishima incluso me caía mejor, ¿sabes? Pues esas cosas. agradables. Es más, creo que la mayoría no lo odia por lo que le hizo a Deku en sí, sino por la personalidad que tiene. Y para el
Sí. Bueno, es la actitud de Bakugo, el hecho de que no se note ese cambio, que le perdonen demasiadas cosas, que se fuerce demasiado la relación con Deku y la amistad con Deku. A mí me parece de las cosas que peor ha hecho, sin duda, Horikoshi. El cómo se nota que se fuerza la relación por todo, es en plan, tío, no quiero ver a estos tíos como amigos. Puedo entender que sean compañeros de trabajo y se tengan cierto respeto, pero no los quiero ver como amigos. No, o al menos no como lo están manejando. Colmo es un personaje importante que aparece muchísimo en pantalla. Alguien que se hizo odiar tan bien que sin importar cuánto No creo que sea hate hacia Deku, es que simplemente el personaje no me empatiza. No sé, personalmente yo creo que no se manejó bien todo el tema. Vamos, y no creo que sea el único que piensa así. cuántas inflexiones tuviera, las personas no podían quitarse de la cabeza al muchacho prepotente que conocieron al inicio. Si para unos cambió, para otros no lo hizo, hasta el punto de ignorar todo su desarrollo. Supongo que también es válido decir que el personaje tiene fans que provocan que sea más odiado, pero A ver, tiene desarrollo, sí, porque tener tiene, no hay que mentir. Pero no creo que ni que esté bien manejado, ni que tampoco al final de todo se sienta un cambio. Solo al final que dices, ay, se pone ayudada porque Deku se ha quedado sin su poder. No sé, yo os digo que para mí lo siento muy forzado, todo. creo que lo que Todo hace el dentro de la Bakugo. historia es más importante que eso. Y siendo honestos, es difícil Y seguir Tanjiro es igual de malo que Deku. Yo diría que Tanjiro es incluso, como personaje, Tanjiro diría que es peor. Personalmente, porque Deku aún tiene algo, Tanjiro no tiene nada, literalmente. Pero diría que a lo mejor sí que tiene más carisma. una historia con un personaje que resulte tan desagradable. Pero dejándolo a él de lado, el mayor problema con los personajes viene de parte de los villanos. Y es que Boku no Hero Hostia, pues no sé lo que va a decir, pero no estoy muy de acuerdo. Yo diría que precisamente los personajes que más carisma, incluso mejor llevados están, quitando, ya sabéis, a mi Endeavor God, son los villanos. Diría que Twice, por ejemplo, pese a ser villano secundario, tiene una historia bien manejada, está bastante interesante. Y Shigaraki, quitando que sí que el final, que siendo sincero no fue lo mejor del mundo, creo que fue más o menos interesante, siendo sinceros. Al menos mucho más que Deku. Yo diría que de hecho, los villanos, no por nada, probablemente uno de los mejores arcos de Boku no Hero es el arco de los villanos, ¿sabes? El que son los villanos, por así decirlo. Cuando se enfrentan al Dofenbir este mamado, ¿sabes? No. tiene villanos Quitando el For One, sí, el For One es una demasiado mierda. romantizados. Un villano romantizado tiene cualidades que lo hacen atractivo de seguir. Algunos hasta se vuelven ídolos y tienen personas que defienden sus acciones, que respaldan sus objetivos. Sí, yo creo que con este caso, al menos a mí, esto ya es experiencia personal como todo, el que me daba la sensación que como que justificaban de manera exagerada era a Davi, tío. Sí, Davi tuvo un padre de mierda, Endeavor fue un hijo de puta, pero Davi es un monstruo, tío. Mató de forma garrafal a gente inocente, que recordemos que Davi los mataba quemando, ¿sabes? Y estaba loquito, muy loquito, que se grapaba su piel chamuscada, ¿sabes? Que seguro que le podrían haber curado con algún don random, seguramente, o haberle hecho algo, ¿sabes? Pero el tío no, se grapaba su piel chamusca. O al menos donaciones de piel, yo qué sé. Pero eh, a Davi yo sí que noté que los fans de Davi lo justificaban de manera exagerada. No, es que su padre fue muy malo. Chico, tus traumas del pasado no justifican que seas un hijo de puta. Pueden justificar que tengas problemas, que te cueste tal, pero no justifica que seas un hijo de puta. Y hasta llegan Se dice que Goku también perdona a villanos, pero olvidamos al Goku niño. Sí, pero por ejemplo, la motivación de Goku incluso a la hora de perdonarlos es diferente. La motivación de Goku es egoísta. No es por ser un héroe. Es porque así pelea con ellos el día de mañana porque los villanos suelen ser más a fuertes. defender sus acciones, casi que ignorando todo el mal que pudieron hacer, incluso llegando a querer volverlo una especie de víctima. No me malentiendan, hay villanos por los cuales se siente lástima, pero están muy bien hechos y sus derrotas están bien escritas. El tema es que ese concepto no pareciera ser bien ejecutado aquí. Boku no Hero tiene muchos villanos catalogados como víctimas de la sociedad, con pasados tristes que explican su forma de ser. Hasta el Sí, pero que en cierta manera fueron víctimas, pero una víctima puede acabar convirtiéndose en un victimario. Es decir, una víctima puede acabar siendo malo.
Mira, os voy a hacer una comparación un poco brusca, pero después de la Segunda Guerra Mundial existió un grupo de judíos, no me acuerdo cómo se llama la organización, pero que intentó envenenar una ciudad alemana. ¿Alemana era? Sí, alemana. Matando así a alemanes inocentes. Claro, fueron víctimas de toda la mierda, pero intentaron matar a alemanes inocentes, ¿sabes? Como que se les fue un poco la flapa. No todos, hubo miembros de la organización que intentaron detenerlos, pero existió. No me acuerdo cómo se llama, pero eso existió, eso pasó. Que una víctima se puede convertir en un villano. De hecho, no es tan raro. El villano más complicado del protagonista tiene uno, motivo por el cual este último intentaba de algún modo salvarlo, porque todavía escuchaba al niño en su interior. Ahora, muchos detestan cuando un villano es de ese modo, cuando la historia intenta que se sienta compasión por ellos, se siente impropio y que lo correcto es hacer que los personajes luchen determinados a vencer al villano porque está haciendo cosas malas y lo importante es detenerlo, no pararse a pensar en cómo salvarlo. O puede que no sea problema de la historia y sea culpa de los lectores romantizando, pero la A veces es parte de los dos, por así decirlo. verdad, con este manga, en ocasiones puede sentirse que los héroes llegan a olvidar todo lo malo que hizo el enemigo, que la propia historia lo deja de lado para centrarse en la faceta de la víctima con un problema que nadie quiso Como escuchar por y este eso Invencible. Bueno, por Plex es un poco gilipollas. Porque estaba culpando al que no había hecho nada, ¿sabes? Que culpa a un animal lo entiendo, pero Invencible. XD. a lo que es ahora, entre ese recurso del manga y la propia interpretación de un fanático a favor de romantizar, es que surgen personas que ven esto y les parece desagradable. Y como Es no, de eso que me quieren hacer sentir empatía con un villano. Es que cuando intentas crear un villano con traumas, ya digo, también es una línea un poco delicada, porque a veces te sobrepasas, pero tampoco está mal darle unos traumas para que tenga una justificación en su forma de actuar. ¿Cómo sería una conversación entre Mark y David? no, al fin y al cabo Entre son Mark y villanos David que sería mataron a curiosa, la decenas de inocentes verdad. en la historia. Pararse a pensar en lo mejor para ellos no suena muy cuerdo que digamos, y yo creo que este tipo de dinámicas no son malas como tal, pero requieren No, una buena ejecución. En este efectivamente. caso, creo que a Si al veces final toda dinámica puede ser ejecutada. El problema es que la ejecución de estas dinámicas es compleja. Es decir, tú puedes hacer, ya digo, un hombre que quiera salvarlos a todos, incluso a los malos, pero ejecutar eso bien es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Espera la pelea de Conquest vs Invencible. Espero que esté animado. lo hicieron bien y otras veces lo hicieron mal. Con eso podemos terminar de hablar de los personajes, porque ahora corresponde hablar de narrativa. La ¿Ves? Por ejemplo, a Darth Vader creo que es un villano que la gente no... Bueno, habrá gente que romantiza a Darth Vader, pero joder, Darth Vader, hermano, Darth Vader se pasó por un forma tubo. en que se cuenta la historia. Dicen por ahí que los mangakas no tienen huevos. Un comentario bastante curioso. Es que en los últimos años llevamos una serie de mangakas sin huevos bastante entretenidos, ¿sabes? A ver, yo sí que noté el final de Boku no Hero un poco sin huevos. Siendo sinceros. Ni siquiera perdió los brazos, que sabes, hubiera sido tal. Que sí, perdió el One for All, pero al final acabó con la armadura que básicamente se queda un poquito igual. Porque si la armadura está al mismo nivel que la de All Might, está tochísimo Deku. Y yo sí que sentí que faltó alguna muerte importante, que para mí debería haber sido All Might. All Might sí que debería haber muerto sí o sí, y creo que Bakugo también. Con esas dos muertes yo creo que el final de Boku no Hero, al menos en lo que se refiere a huevos, hubiera sido mucho mejor. Otra cosa sería el ritmo y cómo se manejó el tema Shigaraki y Deku, que es otro tema. Pero al menos a nivel de huevos, sobre todo la de All Might, porque All Might tendría que haber muerto sí o sí, hubiera quedado bastante bien. En este caso, se refiere a que la historia También cuando matan personajes que no importan. Ya, esa es otra. Por eso yo digo que All Might para mí era el ejemplo claro de personaje que tendría que haber muerto. Porque había cumplido su función, tal, y hubiera motivado. ¿Sabéis que hubiera sido interesante la muerte de All Might? Que si All Might hubiera muerto, podríamos haber visto a un Deku dudar muchísimo más entre matar a Shigaraki o no. De forma que hubiera sido mucho más interesante el ver si al final Deku decide si salvar a Shigaraki o no salvarlo. Eso hubiera sido mucho más interesante, personalmente. Creo que eso hubiera dado un toque y hubiera mejorado mucho el final de Boku no Hero. Pero mucho. Mucho. Y otros personajes que hubieran podido morir. Por ejemplo, Davi, para lo que hiciste con Davi, el dejármelo vivo ahí más tiempo, un tiempo fue una tontería. Tendría que haberlo dejado muerto también, por ejemplo. Bueno.
nunca se volvió atrevida, ni tuvo un evento que le haga creer al espectador que lo impensable puede pasar. Más bien, con todo lo que hacía, afirmaba que no pasará All Might hubiera nada muerto 2 fuera veces. de Sí, All Might tuvo un par de momentos para lo morir. ordinario. Eso no significa que la historia no tenga buenos momentos, pero yo hablo de momentos memorables. Por ejemplo, con la casi muerte de Bakugo o la de All Might. Si uno de esos moría, con lo importantes y populares que eran, sería un tremendo impacto, serían Sí, tendencias, serían justamente lo que has virales, dicho. pero más importante aún, haría saber a todos que Boku no Hero es un manga en el que La de All Might, ya digo, a nivel de narrativa hubiera quedado mucho mejor. La de Bakugo, tío, lo de Bakugo es que fue tan guionazo el hecho de que acabara vivo. En plan, hubo un guionazo tras guionazo. Literalmente la última gota de sudor petardeó su corazón para ponerlo en marcha. El que se tuvo que... Es que ni siquiera el que se iba a sacrificar la vida para salvar a Bakugo murió, ¿sabes? Ni siquiera él. Es que eso fue muy... Joder, de verdad, Horikoshi. Ni siquiera se muere este tío random que no le importa a nadie. No me acuerdo de cómo se llamaba. El pavo este que era un ninja, ¿sabes? pasan cosas serias. Pero con Boku no Hero no existe ese tipo de tensiones, ni ese tipo de giros Que Endeavor dramáticos. muriera hubiera estado interesante. Aunque para mí Endeavor dejarlo vivo solo, por así decirlo, porque te da a entender que al menos de su hijo mayor... Bueno, del hijo mayor no, del otro hijo, no me acuerdo cómo se llama. Oye, ¿sabes? Endeavor dejarlo solo apartado en una esquina tampoco está mal, porque al final lo dejan parapléjico y tal. Como que ya no puede seguir siendo un héroe, ¿no? Es que podrían ser interesantes padres que son buenos, pero son malos. O sea, en personas. Es como Como una Top. montaña rusa que va en línea recta, no sube ni baja. Lo repito, crea grandes momentos, pero no memorables, salvo por la escena del primer capítulo. Entonces, También con esto, Josué, uno también. puede anticipar que nunca los van a sorprender, y para quien quiera algo más en su experiencia, no lo obtendrá. Sí que Boku no Hero tiene un par de muertes, pero con una mano en el corazón, ninguna de esas hubiera sido tan impactante como si hubieran muerto los... Mira, la única muerte para mí verdaderamente dolorosa de Boku no Hero es la de Twice. Está, ¿no? El este, ¿no? El que era el maestro de Emilio y tal. El fan también de All Might y todo esta percal. Personalmente me suda los huevos. A mí la única muerte que me dio de Boku no Hero fue la de Twice. Y tampoco una locura, pero la de Twice, bueno, me molestó. Los dos que antes mencioné. Por este motivo, se lo ve como una historia incapaz de sorprender, una historia tibia que quizá no vale la pena ver por mucho tiempo, mucho menos tenerle altas expectativas, porque entonces se acabaría en Aunque os digo, el menor del problema de todo esto de Boku no Hero son todo esto lo que estamos mencionando. Yo creo que el mayor problema de Boku no Hero es el ritmo de mierda que tiene la obra. Y sobre todo los arcos de entrenamiento, tío. Los arcos de escuela. Tú no puedes hacer una serie de estudiantes a Ebre en el cual los peores arcos, con diferencia, sean los de escuela. Son los más aburridos. El de la clase A versus la clase B, ese es que es una mierda, tío. Es aburridísimo, porque pasa todo el tema este de los quiz de Deku y tal, que si no es un arco que te puedes saltar completamente. Es horrible. ilusión. Ahora podemos pasar a lo último, el final de la propia serie. ¿Se acuerdan que dije que en esta serie no pasaría nada inesperado? Venti, hay una cosa que nadie esperó, y esa es que Deku no se convirtiera en el héroe número 1. Al principio el personaje declara que esta es la historia. Yo ya os he dicho más de una vez que yo llego a defender de que Deku en cierta manera sí que se convirtió en el héroe número 1. No a nivel de estatus o a nivel de gloria y tal, pero consiguió hacer lo que nadie pudo hacer, que no es solo de tener al villano más grande de la historia, sino cambiar la mentalidad de la sociedad de Boku no Hero. De ahí la escena de la abuela God diciendo que está aquí para el niño ese random, ¿sabes? Deku para mí se le puede interpretar como el número 1 por ese cambio de mentalidad que hace a los demás, no por otra cosa. Y se puede defender ahí. De cómo se convierte en eso, en el mejor, el más grande. Al final, declara que es la historia de cómo todos nunca dejaron de extender la mano hacia quien necesitara. Una conclusión que hace sentir que el personaje empezó en cero y se quedó en ese lugar, perdiendo sus poderes y dependiendo de un traje al más puro estilo de Iron Man. Eso sumado a que a pesar de que se sentía extendido el clímax de la obra, la conclusión fue todo lo contrario. Sí, lo equipo con mucha ayuda, sí, sí. Y forzada. Más que nada ese cambio de El ritmo mentalidad. con el que se llevó fue como un final que no lo parecía. Sí, efectivamente. El ritmo... hubieron 7 peleas finales, tío. Hubo la sensación de que habían como 7 peleas finales.
que si Shigaraki contra Deku, que si que el Shigaraki a fuego contra Deku, que si Shigaraki no sé qué. Chico, ya está bien, para ya, dame la pelea final, no me marees tanto, tío. Como si lo que estuviera acabando fuera un arco más y no toda la obra. No hubo gloria. Pillaron los en que ese fueron buenos cierre. padres. Incluso Hostia, no, hubo mala, desilusión Jal. por no ver a Hostia, Deku en la me voy a cima. apuntar Sin la idea, me embargo, gustó hay un bastante. dato curioso. La mayoría conoce la frase de Deku diciendo que será el número 1, pero hay otra traducción en la que jamás dijo eso, sino que decía que sería uno de los más grandes, pero la conocida es la primera. Independiente a eso, se siente que el viaje del protagonista no valió nada, hizo cosas importantes y tuvo excelentes momentos, No pero entiendo las páginas extras. A ver, las páginas extras sirven un poco para fanservice, ¿sabes? llegados al fin es un trago amargo, pues ni siquiera en ese punto hubo algo memorable, ni Qué siquiera bueno, a mí me vale, A mí las páginas extras de Boku no Hero a mí me alegraron. Me dieron el shipeo que me gustaba, así que. buen cierre Compro. para todo lo planteado, un final que hizo que varios fanáticos se decepcionaran, llegando a hacer memes de que un verdadero fan de Boku no Hero siempre habla mal del final. Ya para ir cerrando con el No te creas, hay bastantes fans que lo defienden. De hecho, muchos fans que los defienden. video, pienso que sí, hay puntos muy válidos para criticar. Claro que hay puntos también para diferir, pero recordemos que mayormente estamos viendo la perspectiva de aquellos a los que no les gusta o directamente les desagrada esta historia. También creo que algunas cosas se juzgan injustamente. Llegados a esto, solo Pero eso es normal. Cuando tienes fama te van a juzgar más duramente. quiero preguntar, de todo lo que mencioné en el video, ¿cuánto les parece realmente una Efectivamente. falla? Ojo, ¿Cuánta soy. verdad y razón creen que tienen esas críticas? Ya que como dije al principio, incluso un fanático de la serie podría notar estas cosas, así que me interesa mucho conocer más perspectivas al respecto. Bueno, bien interesante. Joder, lo que dura.